tardes. Quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan esta tarde, también al grupo La Alternativa Imagen Cultural, en este recital de poesía erótica, donde la idea es ir comentando esta forma de hacer poesía. Bueno, en este año realizamos una serie de 4 talleres hablando sobre el tema de esto que es la poesía erótica, que ha tomado mucho vuelo o que se ha hecho muy popular, digamos. Algunos dicen que está de moda inclusive, estos últimos tiempos, estas últimas décadas. Y eso pareciera decirnos que la poesía erótica es como un fenómeno del siglo XX, comienzo del siglo XXI, lo cual es un error garrafal. La poesía erótica en todas las culturas, en Occidente, ¿no es cierto?, la encontramos ya en Grecia antigua. Y en cada época histórica se ha ido manifestando de distintas maneras, digamos. Pero el elemento erótico, la forma de poetizar respecto de esto está presente, como digo, desde los albores de la humanidad occidental hasta nuestros días. Es cierto que se ha ido dando de distintas maneras. En la poesía clásica, con Ovidio, con Safo, se da apelando, ¿no es cierto?, a un tipo de versificación y a un código muy depurado. Hoy día esas normas se rompen. Hoy día, para hablar del erotismo, no solamente usamos el código depurado, sino que abrimos el espacio de transgresión de la palabra y usamos códigos bastante más fuertes, podríamos decir. En aquellas ocasiones decíamos también que la poesía erótica apela a la experiencia humana de lo sensorial, no puramente de lo genital. Ya lo dijimos en aquella oportunidad, nosotros lo podríamos distinguir perfectamente hoy día, ¿no es cierto? Una poesía erótica que habla y apela a todo lo que es la experiencia sensorial desde el cuerpo, ¿ya? Y también podemos hablar, ¿no?, de una poesía pornográfica propiamente tal, que es un tipo de poesía que se centra en el acto sexual, en el acto carnal, ¿ya?, de cierto modo escatológica, es decir, que se complace un poco en todo lo que tiene que ver con la carne, los fluidos, y lo cual no es malo, es absolutamente lícito y se ha dado a través de la historia de la literatura. Bueno, en Latinoamérica, otro mito que es importante señalar: la poesía erótica no es exclusivamente escrita por mujeres, como se piensa. Hay grandes autores de poesía erótica, aquí se han mencionado algunos, por ejemplo, Gonzalo Rojas, algo de Claudio Bertoni, Octavio Paz, mexicano, ¿ya? Por tanto, no solamente es una temática de índole femenina, ¿ya? Ahora, entre las mujeres latinoamericanas hay muchas muy interesantes, como Juana Ibarburu, como Gioconda Belli, que es una tremenda escritora y narradora también, nicaragüense, pero que además tiene una poesía erótica que es referente en el mundo entero. Ella estuvo hace poco en Chile también. Otras vertientes de la poesía erótica, más directa, más transgresora, si es que se puede hablar, ¿no es cierto?, es la poesía la poesía marginal, la poesía sucia, pero son
hijas también de esta primera vertiente que es la poesía erótica. Y han ido, y son distintas búsquedas respecto del código también que hoy día se quiere plasmar. Otra cosa es súper interesante, estamos tocando acá algunos puntos nomás, no pretendemos acabarlo todo, es que la poesía erótica desde finales desde mediados del siglo XX en la actualidad se ha transformado también en una forma de empoderamiento de la palabra y empoderamiento del cuerpo, en el caso de las mujeres. Pero ahí hay que destacar algo, ¿eh? No toda poesía erótica es rebelde. Hay un tipo de poesía erótica que cuando se escribe habla de este empoderamiento del cuerpo de la mujer. Pero hay un tipo de poesía erótica que es bastante machista también. Cuando esta poesía erótica, ¿no es cierto?, pone el cuerpo, el placer, el sexo, la genitalidad, cualquiera de los ámbitos del cual nosotros hablemos, en relación al hombre. Entonces, esa es una discusión que hoy día se está dando mucho. Leí hace poco un artículo donde se discutía esto. Si acaso, por ejemplo, la literatura erótica de mujeres o la poesía erótica era realmente un signo de rebeldía o de empoderamiento, y no en todos los casos lo es. ¿Ya? Por ejemplo, esa poesía erótica que en el fondo el sujeto de la poesía sigue siendo el hombre, según algunos dicen, ¿ya? Ahí está la discusión hoy día instalada hace poquito, seguiría siendo igual una poesía bastante machista, que aunque hable de te tengo, te toco, etcétera, pero en el fondo está referida al otro. No soy yo empoderándome del placer y del cuerpo y de la sensación, sino que esta sensación, este cuerpo, en pos del otro. Entonces ahí no hay liberación. Yo no sé, estoy leyendo al respecto, los invito a leer también porque es una discusión que se está planteando en este momento. Hasta qué punto, digamos, la literatura erótica en general, la poesía erótica en particular escrita por mujeres, es un signo de empoderamiento o no lo es, digamos. Es interesante que se plantee este tema, porque este tema no se planteaba hace 10 años atrás, 5 años atrás, ¿ya? Y bueno, eso es como un poquito conversar sobre este interesante tema que nunca vamos a agotar. Y también decir que la poesía erótica y la literatura erótica en general no es, como muchos han de creer, una literatura o una poesía de segunda clase, de segundo orden. Tiene un destacadísimo papel en el mundo entero, en la cultura occidental, en la cultura oriental también. Y es complicada de hacer. Y es difícil, realmente difícil de hacer a un buen nivel, digamos. Sí, entonces, aquellas personas que miran con cierto dejo de poca valía este tipo de literatura están muy equivocados y se les recomienda leer más porque en realidad hay mucho para leer y muy bueno. Eso es por ahora.